haría falta en esa definición. Por ejemplo, yo digo que es la adicción del siglo XXI, ¿sí? Las nuevas tecnologías, por ejemplo, también adicciones comportamentales como la ludopatía o la adicción al juego, la adicción a la pornografía, al poder, que aquí pues ya sabemos que hay muchos que tienen adicciones de ese tipo. Bueno, entonces complementar un poquito esa definición. Importante me parece pues, resaltar esa partecita. ¿Qué características podemos resaltar u observar más bien cuando se genera una adicción? Que hay una realización de una conducta adictiva que, como dice allí, lentamente va invadiendo todos los aspectos de la vida del individuo y se produce un desinterés hacia actividades que el individuo realizaba comúnmente. Entonces, el ejemplo que me gusta poner a mí es, por ejemplo, que una persona le encantaba el básquetbol, genera un proceso adictivo, no importa, a sustancias psicoactivas o acciones comportamentales, y posteriormente dejó de gustarle el básquetbol, ya no le importa. ¿Sí? Entonces, ese tipo de conductas pueden ser señales o alertas ya para las personas principalmente, pues que rodean al individuo para empezar a identificar que hay un problema pues, de adicción, ¿sí? Lo que les decía, adicciones, yo puse que está positiva para mostrar adolescentes, puede ser sobre el alcohol, como la nicotina, o digamos que también eso sea un cigarrillo de marihuana, inhalantes, y es lo que les decía, adicciones comportamentales. Entonces, ¿cómo voy a enfocar yo la exposición para que entendamos la base de un proceso adictivo? Yo lo voy a enfocar hacia, obviamente, teniendo en cuenta que para un proceso adictivo se desarrolla en el sistema nervioso, ¿cierto? Y manejamos muy bien el tema, entonces yo lo voy a mostrar de la forma más sencilla posible para que tengamos esas bases. ¿Y cómo lo voy a resaltar? Voy a mostrar algunas de las estructuras involucradas que hacen parte del sistema nervioso que están involucradas en el desarrollo de una adicción. Estas estructuras o eso que voy a explicarles qué es, está centrado en estos 4 puntos, ¿sí? A nivel microscópico está involucrada en ese proceso la neurona y las conexiones que hacen las neuronas, ¿sí? Se los voy a mostrar ahora, y las sustancias químicas que manejan esas neuronas que son unas moléculas llamadas neurotransmisores, lo vamos a ver, ¿listo? También vamos a ver bueno, eso a nivel microscópico. A nivel macroscópico, o sea, ya que nosotros podamos ver, me voy a enfocar en 3 subsistemas que tiene el sistema nervioso, están allí. Uno que se llama el sistema recompensa, otro que se llama el sistema límbico y otro que se lo denominan el sistema autónomo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esa primera parte a nivel celular. Entonces, aquí yo les estoy mostrando una imagen, 2 imágenes, perdón, de un encéfalo. La imagen que tienen ustedes a su izquierda es una vista del hemisferio izquierdo, de la parte izquierda del encéfalo, ¿sí? Y la imagen que tienen a la derecha es una imagen de la base, de la parte de abajo. Escogemos el encéfalo y lo volteamos y lo miráramos desde abajo. No importa desde dónde lo veamos, el sistema nervioso en general está constituido por esas células llamadas neuronas, más otras adicionales, pero es una cantidad impresionante que ni siquiera el mismo encéfalo es capaz de imaginar ese número de la cantidad de neuronas que tenemos. Dicen que son aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿sí? Es una cantidad impresionante. Pero lo más impresionante es que todas esas células que tienen, vamos a imaginarlos como que tienen forma de cable, están coordinadas, están organizadas, imaginémoslos como en una serie de autopistas súper definidas, y cada una de esas autopistas comunican diferentes regiones del cuerpo, ¿sí? Súper organizadísimo, con direcciones específicas, o sea, realmente como unas autopistas. Esas autopistas a las que me refiero, que aquí les puse como un ejemplito para que lo veamos, obviamente son montones, pero aquí hay unos ejemplos con unas simulaciones que se hicieron. Algunas de esas autopistas, bueno, en este caso vamos a cambiarle el nombre a circuitos porque también son como una especie de circuitos de conexión entre una zona y otra del encéfalo. Algunos de esos circuitos están establecidos para determinadas funciones del sistema, del organismo, pongámoslo en ese caso. Algunos circuitos están involucrados en permitir que nos movamos, otros circuitos están involucrados en permitir que respiremos, otros en que fluya nuestra sangre a través del latido del corazón, ¿sí? O sea, son circuitos especializados. Entonces, esos circuitos son a los que me refiero ahorita. Hay un circuito que se llama el circuito o sistema de la recompensa, otro circuito, ¿vale? Para que como que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Qué son esos cables o circuitos que tenemos allí? Si nos acercamos un poco, que me encontré esta diapositiva que parece maravillosa, nos está mostrando que en realidad esos circuitos están formados por un montón de cables. Obviamente aquí hay muy poquitos, es una simulación, ¿sí? Y realmente esos cables, ¿qué son? Son
la parte de la neurona que tiene esa forma de cable, ¿sí? Entonces, aquí nos acercamos un poquito más, de pronto, para reconocer un poquito cómo están organizadas las neuronas. Aquí esta técnica de neuroimagen nos permite identificar un montón de neuronas todas agrupadas. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que formen circuitos si están todas como así pegadísimas? Pero ellas tienen una organización estricta, ¿sí? ¿Cómo les voy a mostrar a ustedes las formas de las neuronas? Yo resalté aquí unita, mire, ¿sí? Entonces ahí se ve una neurona. Entonces ya uno se puede imaginar las otras o las otras estructuras que vemos en esa fotografía, cuál será cada uno independientemente de una neurona. A partir de esto quiero mostrarles cómo está organizada esa neurona con este esquema, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda de la diapositiva encuentran una gráfica realizada, un dibujito sobre las diferentes partes de la neurona. Ya se las explico. Mientras que la imagen de la derecha es una fotografía real, ¿de acuerdo? Que muestra pues las diferentes partes. Entonces, vámonos con la imagen de la izquierda, una neurona, miren la forma, es impresionante, una forma de cable, y tiene un punto de entrada y un punto de salida. Entonces, los puntos de entrada son este montón de ramificaciones que vemos aquí, que se llaman las dendritas, que es allí donde ellas reciben la información. La zona donde encontramos el núcleo de la célula se llama soma. La zona donde está todo ese, es el cable, su nombre real es axón, y los puntos terminales que vemos aquí lo llaman axón terminal. También lo llaman botón sináptico, ahorita miramos qué es el término sináptico, placa terminal, bueno, tiene diferentes nombres, pero es allí donde tiene el punto de salida de la información, ¿listo? ¿Hacia dónde sale la información? En esos circuitos sale la información hacia otra neurona, activando la siguiente neurona en la autopista, y van pasando la información en ese sentido, ¿sí? Entonces, esa comunicación entre neuronas lo encontré en esta imagen súper sencillita que nos puede facilitar la comprensión. Entonces, aquí nos muestra eso, que una neurona lleva información a lo largo del cable, se comunica con la siguiente y sigue la información a lo largo de ese cable, ¿de acuerdo? Importante ver que las neuronas entre sí nunca se tocan. Ese espacio que hay entre las dos neuronas, aquí lo puede representar en esta imagen, ¿cierto? Miren que esta parte de ese globo grande que se ve allí es una representación del botón sináptico, o sea, esta parte final de la primera neurona, y esta parte de aquí abajito es la membrana o la superficie de la neurona que recibe la información. Entonces, este es el espacio. Ese espacio se llama el espacio sináptico, o en algunos textos lo llaman hendidura sináptica, pero es allí donde ocurre ese proceso de comunicación entre las neuronas, proceso que se denomina sinapsis, ¿sí? Existen principalmente dos tipos de sinapsis, pero hay una que es sobre la cual voy a profundizar, y es cuando la neurona que está antes de la sinapsis, o sea, la que entrega la información, se comunica con la neurona que recibe la información, o sea, la que está después de la sinapsis, a través de unas sustancias químicas, ¿sí? Las sustancias químicas hacen pues que se denomine sinapsis química. Y es sobre este tipo de sinapsis que tiene repercusión el consumo de sustancias psicoactivas y por ende el desarrollo pues, de una adicción, ¿sí? Aquí encontré otra imagen que también nos puede facilitar la comprensión de qué es lo que ocurre con las moléculas. Bueno, esa es la parte final, el botón sináptico. Y aquí entonces cabe resaltar cuál es el nombre justamente de las moléculas, como permiten la comunicación entre neuronas. Esas moléculas se denominan neurotransmisores. Entonces, como su nombre lo indica, los neurotransmisores permiten la transmisión de información de neurona a neurona. Entonces, nosotros encontramos nuestros neurotransmisores, porque esto ocurre en todas nuestras neuronas, los encontramos almacenadas en una especie de bolsitas en las neuronas que mandan la información, pero no se llaman bolsas, se llaman vesículas. Entonces, aquí esta imagen nos representa unos neurotransmisores en amarillo, ¿sí? Esos neurotransmisores, que existen de muchos tipos, se liberan en el espacio sináptico, y fíjense que en la neurona que recibe la información están esas estructuras aquí como en forma bueno, se llaman receptores específicos para el neurotransmisor. Entonces, cuando el neurotransmisor sale de la neurona, viaja por el espacio sináptico y entra en contacto con la siguiente neurona, es como si le dijera, oiga, aquí estoy, actívese, y manda la información. Funciona básicamente así, ¿de acuerdo? Y es sobre esto que tienen efecto las sustancias psicoactivas. Ahora, esto ocurre en normalidad, ¿sí? ¿Cuáles son los neurotransmisores? Hay muchos, pero quiero contarles un poco sobre los neurotransmisores que se ven afectados durante un proceso de consumo. Entonces, voy a contarles sobre 6. El primero
es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que lo denominan neurotransmisor de la felicidad o neurotransmisor de los estados de ánimo. Entonces, la serotonina, en unos buenos niveles de serotonina nos permite estar contentos, sin ninguna razón, o sea, tranquilos, contenticos, ¿sí? Una disminución en los niveles de serotonina está asociado, pues, biológicamente hablando, obviamente hay más factores, pero desde el punto de vista biológico, está asociado, por ejemplo, con la depresión, ¿sí? Glutamato. El glutamato es el neurotransmisor que se ve involucrado en procesos de aprendizaje. O sea, en ese momento, si usted está aprendiendo algo nuevo, significa que usted está liberando glutamato en su encéfalo. Hay neuronas liberando ese neurotransmisor, ¿sí? Relacionamos, recordemos que la adicción es un proceso de aprendizaje, o sea que el glutamato también va a participar, ¿listo? El GABA, que el nombre real es un nombre largo, ácido gamma-aminobutírico, es un neurotransmisor, lo llaman en terminología de fisiología, de biología, es un neurotransmisor inhibitorio, o sea, él realmente detiene la acción de un circuito. Pero ¿qué es detener la acción de un circuito? Yo les puse esta diapositiva de este chico con la tabla de surf. Él si quiere puede salir corriendo así con esa tabla y meterse en el mar, pero fíjense que va calmadamente, ¿sí? Entonces, eso lo hace el GABA. El GABA regula la actividad de los circuitos del sistema nervioso. ¿Sí? El GABA permite, por ejemplo, que yo esté aquí hablando tranquilamente y no esté sobreexcitada, sobreestimulada, pendiente. No, el GABA me ayuda a regular, básicamente. Entonces, ya nos imaginamos que también hay sustancias psicoactivas que repercuten en el funcionamiento del GABA. ¿Sí? La adrenalina, ese sí es uno de los neurotransmisores, hormonas más conocidos, la cantidad de adrenalina, con solamente mirar la foto, que estaríamos nosotros liberando, imaginándonos montados en la ola sobre la tabla de surf, ¿cierto? Nos permite enfrentar problemas de tal manera que pues busquemos la mejor solución, básicamente es eso. Las endorfinas también son bien interesantes porque, por ejemplo, liberamos endorfinas cuando hacemos ejercicio, están asociados con actividades, bueno, placenteras, pero también de relajación, ¿sí? Entonces, cuando uno hace ejercicio, recuerden que uno como que termina cansado, sí, el ejercicio, pero como que uno termina como contentico, tranquilo, ¿sí? Entonces, eso es uno de los efectos de las endorfinas. Las endorfinas también son inhibidoras del dolor, ¿sí? Entonces, o sea, ustedes también se han dado cuenta que, por ejemplo, en un juego estás corriendo la persona y se cae y se raspa, eso no duele en ese momento, sigue jugando. Después es que ya como que va apareciendo pues se disminuye la cantidad de endorfinas, entonces aparece el dolor, ¿sí? De forma muy somera lo explico. Y por último, pero no la menos importante, el neurotransmisor llamado dopamina. ¿Por qué lo dejé de últimas? Porque resulta que la dopamina es el neurotransmisor que está directamente relacionado con un proceso adictivo. Si hay una actividad donde esté allí involucrada la dopamina, está directamente asociada con la posibilidad de que exista una adicción, ¿sí? Bueno, la dopamina, ¿qué es? Es el neurotransmisor del placer. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, no importa qué grande o pequeño y que nos gusta, nosotros liberamos dopamina. Aquí yo les puse algunos ejemplos. Por el solo hecho de mirar ese helado, si estuviera haciendo un calor así tenaz aquí en Santa Marta, por ejemplo, el solo hecho de mirar el helado, uno dice, qué rico, ya, yo estoy liberando dopamina. ¿Sí? Si se lo come, pues también libera dopamina. A los que nos gusta hacer caminatas ecológicas, eso es una fotografía de Taganga, Bahía de Pescadores, caminar alrededor de los cerros es súper, a mí me encanta, libero dopamina, encontrarnos con los amigos, pues ahorita en época de distanciamiento social, pues después de tanto tiempo de no vernos, fijo, liberamos dopamina. También con cosas, por ejemplo, las personas que decidieron cursar una profesión que le encanta, también hay liberación de dopamina, ¿de acuerdo? Pero entonces, esos 6 neurotransmisores, entonces son los que están, bueno, algunos de los que estarán involucrados o se verían afectados por ciertas sustancias psicoactivas, pero cuando hablamos de adicción, hablamos de dopamina, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente punto que les contaba, el subsistema denominado sistema de recompensa. Justamente el sistema de recompensa es un sistema, un circuito que tenemos en nuestro sistema nervioso basado en la dopamina. Entonces, esto ya es macroscópico, o sea que ya les puedo mostrar la imagen del encéfalo completo y mostrarles de forma general cuál es ese circuito. El sistema dopaminérgico, así se denomina también, aquí nos lo plantean en 3 colores, en color rojo, verde y azul. ¿Listo? Yo quiero resaltar de aquí la ruta verde y la ruta azul. Entonces, para identificar un poquito
nosotros, si nos fijamos, el encéfalo es como si fuera un árbol, ¿cierto? Tiene un tallo y tiene, como en botánica lo decimos, una fronda, pero obviamente aquí la fronda hace referencia a todas las estructuras del cerebro que conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque en el tallo, se llama el tallo encefálico, hay una estructura que se llama la sustancia negra. Es así porque es de un color oscuro, por eso se llama sustancia negra. Y allí tenemos neuronas que producen dopamina, o sea, neuronas dopaminérgicas. Esas neuronas dopaminérgicas se conectan en un circuito, si ven ustedes el circuito verde, con una estructura que nos muestran aquí de forma transparente. Está ya metida, ese es el hemisferio derecho visto desde la parte interna, ¿de acuerdo? Allá adentro en ese hemisferio se encuentra, aquí está el nombre, el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es nuestro centro del placer en el encéfalo. Entonces, allí se libera dopamina. Cada vez que nosotros liberamos dopamina en el núcleo accumbens, sentimos placer. Ahí es el centro del placer, ¿de acuerdo? Pero aquí es cuando me interesa resaltar el circuito azul. Fíjense ustedes que la sustancia negra también está conectada con esta región del encéfalo, esta región, ¿de acuerdo? Eso se llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, o sea, toda esta región arrugadita que vemos aquí, esta parte delantera, tiene una característica funcional y es que, bueno, es una de las estructuras que realmente nos hace humanos, ¿sí? Tiene un conjunto de funciones que se denominan las funciones ejecutivas, pero en esta parte de la adicción se resalta la función ejecutiva denominada toma de decisiones. En condiciones normales, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo ese helado, ¿sí? En condición normal, yo me como la primera bolita de helado, libero dopamina, me como la siguiente, qué delicia, tercera, ya la cuarta, yo ya como que digo, uy, como que es mucho, ¿cierto? Yo voy a parar. No significa que a mí me haya dejado de gustar el helado, ¿listo? Pero mi toma de decisiones me dice, a ti te va a seguir gustando el helado, pero te va a hacer daño. No vamos a comer más. No significa que se me dañó el centro del placer, no. Pero en este caso, es como si la toma de decisiones que manejamos en la corteza prefrontal tuviera el poder de manejar el núcleo accumbens, que es el centro del placer. Entonces, dejo de comer helado sencillamente. ¿Qué pasa en un proceso adictivo? En un proceso adictivo, que es paulatino, es un proceso de aprendizaje de mediano a largo plazo, este circuito se rompe, ¿sí? Entonces, esas neuronas sí se desconectan. Entonces, se pierde como se pierde la conexión, ya la toma de decisiones no tiene ninguna repercusión sobre el funcionamiento de la dopamina en núcleo accumbens, en el centro del placer, y la persona queda a merced del placer. ¿Sí? Básicamente, eso es la alteración que se genera. Y como es una alteración a nivel anatómico, o sea, de la estructura, y va a generar una alteración funcional, por eso las adicciones se tratan no como que le dicen a las personas, deje de consumir, no, se trata como una patología, ¿de acuerdo? Al ser una patología, es la ley 1566 la que determina que es un problema, las adicciones son un problema de salud pública, ¿sí? Y por eso las personas que tienen algún problema con adicciones están cobijados bajo la ley 1566, que me imagino que la red FTC pues hablarán sobre estos temas, ¿no, Alma? Pero justamente eso, y de hecho en el DSM-5 ya no tratan la palabra adicción como tal, sino que ya hablan de un trastorno por consumo de sustancias, pero también pues hay que relacionarlo con el término de adicción comportamental. Pero básicamente desde el punto de vista anatómico y funcional, aquí la adicción es la desconexión de la corteza prefrontal y pierde su conexión con el área de la toma de las decisiones. ¿Listo? Bueno. ¿Qué ocurre allí? Bueno, en el proceso, ya, eso es lo que ocurre a nivel macroscópico. A nivel microscópico, ¿qué pasa? Entonces aquí volví, les puse una diapositiva mucho, me parece bellísima. Tenemos aquí el botón sináptico, las vesículas con neurotransmisores que lo representan en moradito. Aquí tenemos la neurona receptora de la información y tenemos los receptores. Uno por uno. Alma, ¿me ayudas con el silencio, por favor? Por favor, cerrar los micrófonos. Gracias. Bueno, entonces la neurona que recibe la información, aquí lo que ustedes ven en estas estructuras son los receptores. Entonces, eso también se ve alterado a nivel microscópico cuando una persona está bajo los efectos de las sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? En niveles normales la dopamina se libera,
¿sí? Hay núcleo accumbens en todas esas estructuras encefálicas, pero resulta que eso no se queda en el espacio sináptico permanentemente, sino que la célula, digámoslo, hace reciclaje. Una vez que utilizó la dopamina, vuelve y la recoge, ¿sí? Para más tardecito. Entonces, también cuando la dopamina en condiciones normales se libera en el espacio sináptico, pues va a durar un tiempo que la neurona está como que está establecido para funcionamiento normal. Entonces, en un proceso adictivo, eso se altera. ¿Se altera qué? La cantidad de dopamina que se libera en el espacio sináptico. Incluso, mira, ahí les escribí, incrementa, por ejemplo, la liberación de dopamina. ¿Qué significa eso? Que se va a liberar más de lo que se debe liberar normalmente. Entonces, claro, va a generar mayor placer de lo normal. Ahí empieza como esa situación compleja, porque eso puede desarrollar, ahorita les voy a contar un poco, aquello que hemos escuchado, que es la tolerancia, la dependencia, síndrome de abstinencia. Bueno, ¿listo? La otra alteración que se puede generar es que se aumente el tiempo en que la dopamina esté en el estado sináptico. Entonces puede ser que se produzca la cantidad normal de dopamina, pero si se queda más tiempo de lo que tiene que estar, pues va a estimular mucho más la neurona de lo que debería estimular, ¿de acuerdo? También hay otras alteraciones que se pueden generar, como por ejemplo, algunas sustancias psicoactivas alteran los neurotransmisores inhibitores, como el GABA, ¿sí? Entonces, sabiendo que el GABA es el que regula que no se sobreexcite un circuito, al alterar ese neurotransmisor inhibitorio, una vez se puede imaginar, por ejemplo, la cocaína alteraría, ¿cierto? Los circuitos, por ejemplo, motores, bueno, o la marihuana, bueno, el THC de la marihuana o el alcohol también puede afectar este neurotransmisor. Este es bien importante. Algunas sustancias psicoactivas no tienen mucho efecto en dopamina, puede ser, bueno, eso depende de la sustancia, pero resulta que hay algunos que, miren, reduce la cantidad de estos receptores en la neurona que recibe la información. El problema, ¿cuál es? Que al perder esos receptores, la neurona puede liberar una cantidad normal de dopamina, pero la neurona posterior deja de ser sensible a la dopamina, o sea, en realidad deja de ser sensible al placer. Entonces, la persona, ¿qué va a hacer? Como no, las neuronas de su núcleo accumbens no están estimuladas, por más que libere dopamina, pues va a buscar mayor cantidad de la sustancia para buscar el placer inicial. ¿El problema cuál es? Pues que no va a alcanzar ese nivel de placer. Eso es la tolerancia. ¿Listo? Aquí les traje unas imágenes, es una técnica donde muestra actividad cerebral, o actividad metabólica se llama, donde los colores cálidos, amarillo, rojo, naranja, todo esto muestra alta actividad metabólica, mientras que los colores fríos muestran baja actividad, o sea, si el encéfalo funciona mucho o funciona poco. A mano izquierda tenemos allí un encéfalo de una persona, bueno, normal, aunque esa es la normalidad, ¿no? Pero una persona que no ha consumido sustancias, entonces fijémonos que tiene una alta actividad metabólica en su encéfalo. Mientras que la imagen de la derecha pues es una persona que es adicta a la cocaína. Entonces sí se nota una disminución en el metabolismo cerebral. Obviamente hay mucha investigación alrededor, mucha información, pero eso es como para que nos hagamos un poquito la idea sobre esto. El siguiente sistema que les quería mostrar es el sistema límbico. El sistema límbico también lo llaman, pues es un subsistema del sistema nervioso y es el sistema de las emociones. Entonces, bueno, aquí en transparencia, esa es la forma más o menos que tiene el sistema límbico, pero yo les quiero resaltar dos estructuras de ese sistema, ¿sí? El bulbo olfatorio y el hipocampo. Bulbo olfatorio, ya podemos pues, relacionarlo, ¿no? Está relacionado con el olfato. El olfato tiene relación con las emociones, ¿sí? Para explicarles cómo funciona, voy a entrar a explicar rápido el hipocampo y les muestro el ejemplo. El hipocampo es una estructura que encontramos, son dos hipocampos, izquierdo y derecho, pero es una estructura donde se maneja la memoria emocional y se permite hacer la conversión de memoria de corto a largo plazo. ¿Eso qué significa? La información que se guarda en el hipocampo, que es de tipo emocional, es información que con un solo evento ya queda guardada, ¿sí? Por ejemplo, ustedes recuerden cuando recibieron su primera mascota, ustedes no necesitan volver a recibir la mascota varias veces para acordarse de ese único evento de cuando lo recibieron, de tanto amor que sintieron. Entonces hay ese tipo de estímulos positivos. Un estímulo negativo puede ser, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, ahorita en Fundación, Aracataca y todas esas regiones aquí del Caribe donde han habido inundaciones, claro, esa información, ellos no necesitan sufrir otra inundación y perder sus cosas para acordarse de que deben tener cuidado, bueno, de acordarse de lo que les ocurrió. Con un único evento se implanta en la memoria, a eso se refiere la memoria emocional, ¿sí?
Entonces, el ejemplo que les quiero mostrar para esto es para entender la relación del olfato y el hipocampo en todo el proceso de memoria emocional. Entonces, digamos que dos personas que se gustan muchísimo, uno le regala una rosa a la otra persona, ¿cierto? Entonces, la persona que recibe la rosa huele la fragancia de la flor y de una vez el sistema nervioso inconscientemente va a asociar ese olor que le genera placer y que el ver a otra persona le genera placer, lo va a asociar esas dos informaciones y lo guarda en el hipocampo. Con una única vez que huele esa rosa por parte de esa persona que le gusta, queda guardar la información. Y resulta que meses después huele una rosa por allí en la calle, donde sea, enseguida ¿qué va a pasar? Va a evocar la imagen de la persona que le gusta y que le regaló la rosa. ¿Sí? A eso se refiere el sistema límbico relacionado con la memoria emocional, donde está involucrado el bulbo olfatorio y el hipocampo. ¿Listo? Obviamente esas estructuras participan en un proceso de adicción y hablemos del aprendizaje en la adicción. Entonces, el aprendizaje es un proceso que requiere tiempo, ¿sí? Pero en el aprendizaje en las adicciones encontramos esos tres factores, que es la memoria emocional, como les acabo de contar, ¿cierto? Entonces, hablemos lo relacionado con una persona que esté aprendiendo a consumir, ¿qué les digo yo? Cigarrillo. ¿Sí? Entonces el amigo le dice, eso no pasa nada, o un porro, bueno, lo que sea, o cuando está tomando alcohol, está aprendiendo a tomar alcohol, o cualquier sustancia. El amigo le dice, mire, eso se coge así, entonces acá al principio lo cogen mal y no sé qué, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que como el amigo le cae bien, como la pasa tan rico, ¿qué va a empezar a pasar? Que inconscientemente esa información positiva lo va a guardar en su memoria emocional. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? El segundo factor, que es que ese memoria emocional está asociada a estímulos externos. Aquí el estímulo externo asocia ese placer del consumo de la sustancia que está empezando a consumir, ¿cierto? Que queda allí, relaciona la imagen de todo lo que está ocurriendo alrededor con el placer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre se van para la misma esquina a fumarse el cigarrillo. Entonces, inconscientemente, el placer que genera el consumo del cigarrillo, o sea, la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, porque eso hace esa sustancia, inconscientemente el encéfalo lo va a asociar con la ropa de la persona, de la esquina donde siempre van, de las condiciones, de la baja luz, ¿sí? Entonces, esa asociación también hace parte de ese aprendizaje. Y hay algo adicional que es la memoria procedimental, que es algo común en nosotros. La memoria procedimental al principio es dura, hay que aprender y practicar, pero una vez se aprende, se automatiza y eso es difícil de borrar. Como por ejemplo cuando uno monta bicicleta. Uno al principio se pega unos golpes tenaces, se enchotalla contra el cerro, no sé, pero ya después que uno aprende pueden pasar años, 10 años, 20 años y usted vuelve a coger una bicicleta y no tiene que ponerse a pensar cómo era, no, inmediatamente se monta y se va, ¿sí? Eso pasa también con el aprendizaje en la adicción. Entonces, cuando al principio, fíjense, una persona que está aprendiendo a fumar, que coge el cigarrillo así que no sé qué, una vez que está automatizado, hay personas que dicen, no, estamos hablando entre amigos y apaga uno y prende el otro. Cuando se da cuenta se ha fumado 10, 20 cigarrillos y no se ha dado cuenta porque ya está automatizado esa acción. ¿Listo? Y la última estructura que quiero resaltar es la del sistema autónomo, que es un subsistema, una parte del funcionamiento del sistema nervioso que es automático. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de sistema, o se divide en dos ramas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que activa, ¿sí? Entonces aumenta frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, bueno, todas las actividades que lo activan a uno para que preste atención y disminuye actividad del sistema digestivo. Mientras que el sistema nervioso parasimpático es lo contrario, entonces lo podemos asociar con momentos de relajación, tranquila, vacaciones, me gusta relacionarlo a mí, que uno está tranquilo, ¿cierto? Pero también activa el sistema digestivo, entonces por eso uno después de vacaciones vuelve cachetoncito, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con esos dos sistemas? Que están en equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando en condiciones normales se activa mucho el sistema simpático, o sea, el que activa el sistema nervioso, el parasimpático también se activa para buscar el equilibrio entre los dos. Y caso contrario, cuando se activa mucho el parasimpático, entonces el simpático se activa y busca el equilibrio. Eso en condiciones normales, ¿sí? Pero algunas sustancias psicoactivas tienen efectos sobre el sistema nervioso simpático, otros sobre el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Y algunas mezclas que están vendiendo hoy en día tienen efectos sobre los dos, o sea, es un tren así, un choque de trenes lo denominan. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una sustancia psicoactiva que tiene efectos sobre el sistema nervioso simpático, se activa mucho el simpático y cuando el parasimpático trata de nivelar ya no alcanza. Entonces, quedó sobreactivado el sistema simpático, el de activación.
O lo contrario, las que sobreestimulan el parasimpático, cuando el simpático va a activarse, no alcanza y queda sobreestimulado el parasimpático. ¿De acuerdo? Eso es como la diferencia. Eso es bien importante porque de eso depende también los efectos de cada una de las sustancias. Ahora, otros términos que les contaba que quiero que queden bien en claro porque es importante para entender todos esos procesos son tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. La tolerancia, como les dije anteriormente, es el aumento del consumo de una sustancia o bueno, de una conducta adictiva también, en la cual se busca el placer inicial con el aumento de ese consumo, pero el problema es que no se consigue el placer inicial. Entonces la persona va cada vez consumiendo, aumentando las dosis, ¿sí? La dependencia es un fenómeno que está asociado con, digamos, la necesidad de consumir, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de dependencia, la dependencia física y la dependencia psicológica. En la dependencia física, cuando la persona deja de consumir la sustancia, la cual ya ha generado pues, este proceso, el cuerpo empieza a pedirlo. Entonces, genera unos síntomas, por ejemplo, la cafeína. La cafeína es una sustancia psicoactiva, sino que legal. Pero las personas que consumimos cafeína y dejamos de consumir, ¿qué va a pasar? Dicen, es que yo ya me da sueño, lo único que me lo quita es el tinto, ¿cierto? Dolores de cabeza, me lo quita el tinto, porque ha generado una dependencia física, ¿sí? La dependencia física entonces presenta un conjunto de síntomas y ese conjunto de síntomas es lo que denominamos el famoso síndrome de abstinencia. Para algunas sustancias psicoactivas es más fuerte el síndrome de abstinencia que para otros. Por ejemplo, el de los opioides puede llegar a ser doloroso. ¿Sí? Entonces, por eso la persona necesita consumir el opioide ya, o el opiáceo, ya no para sentir placer, sino para que le quite el dolor, porque duele. ¿Listo? Ahora, el otro tipo de dependencia, que es la dependencia psicológica, es la necesidad simplemente del individuo de consumir la sustancia para sentirse mejor. ¿Sí? A veces ni siquiera hay una dependencia física o muy pequeña, pero genera una dependencia psicológica que está muy asociada, por ejemplo, con el consumo de THC, o sea, el consumo de marihuana. ¿Sí? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo nos queda, Alma? Para ver si alcanzo a mostrarles un poquito sobre sustancias. Sí, dale, puedes mostrar. Listo, perfecto. Bueno, entonces, aquí unas imágenes de dependencia psicológica, de adicciones comportamentales, en este caso tecnológicas, que pues, no tienen nada que ver con sustancias que ingresan al cuerpo, pero las situaciones que afectan las mismas estructuras del sistema de recompensa que les conté ahora. Entonces, hemos visto en las redes niños que les quitan la tablet y se enloquecen, destruyen la casa. Un problema delicado porque significa que hay un proceso patológico que se está presentando allí. Entonces, bueno, eso les cuento un poquito más adelante. Vámonos con el tema que les quiero mostrar por encimita, ¿listo? Porque es mucha la información, pero vamos con lo básico de sustancias psicoactivas. Ahí hice un collage generalizado, pero eso hay de todo, ¿no? Pero las sustancias psicoactivas se pueden clasificar de diferentes maneras. Hay una clasificación, por ejemplo, según el origen, ¿sí? Entonces se pueden clasificar en naturales, sintéticas y semisintéticas. Naturales que directamente se extraen y se pueden consumir. Entonces hablamos de los hongos, hablamos de marihuana, el tabaco cuando se consume el tabaco como tal. No hablemos del cigarrillo que tiene mucho procesamiento químico en la industria. Sintéticas cuando son elaboradas directamente en laboratorio, como la anfetamina y el éxtasis, y semisintéticas, como la cocaína y la heroína, que tienen origen natural de una planta, pero se procesa la molécula en el laboratorio. ¿Sí? Es un tipo de clasificación. Otro tipo de clasificación que nos ha traído un montón de problemas a nivel global es de si es legal o ilegal. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita todo ese rollo que hay respecto a la marihuana. Las sustancias psicoactivas no se clasifican, lamentablemente, en las convenciones que se han realizado a lo largo del siglo pasado para determinar cuáles sustancias psicoactivas son más peligrosas que otras. Lamentablemente no fueron basadas en estudios científicos. Hay muchos factores de otro tipo con las que se hicieron esas clasificaciones y son factores políticos, económicos, incluso de ideologías, ¿sí? Entonces, justamente hablando de la marihuana, eso ha sido, y de otras sustancias como el LSD también, el manejo de opiáceos como la morfina, bueno, eso ha impedido
que sustancias que puedan traerle beneficio al hombre permitan ser desarrolladas en esa dirección. Y ha permitido la estigmatización en muchos países, incluso ya hasta los extremos, por ejemplo, en Filipinas. Bueno, ya ustedes lo discutirán en alguna de las conversaciones con la red, es muy interesante. Pero, por ejemplo, con la marihuana, ahorita en diciembre del 2020 va a haber una reunión de la OMS para reclasificar justamente la marihuana y todos sus componentes cannabinoides. Ya les voy a explicar un poquito sobre eso, porque ya se está hablando de marihuana medicinal. ¿Sí? Entonces va a haber un cambio muy interesante que espero yo pues que afecte positivamente las políticas reales tanto de nuestro país pues como a nivel global, ¿no? Bueno, otra clasificación que es a donde quiero profundizar es dependiendo del efecto que tiene sobre el sistema nervioso. Entonces existen 4 tipos de sustancias psicoactivas. Están los estimulantes, depresores, alucinógenas y las mixtas. Las estimulantes son las que activan el sistema nervioso simpático. Entonces, activan a la persona, incrementan el funcionamiento del sistema nervioso. Entre estas tenemos, miren, la cocaína, las anfetaminas. ETA significa estimulantes tipo anfetamínico. El éxtasis y la nicotina. La cafeína también la puse, no, la cafeína es un estimulante también. Bueno, las depresoras, no depresivas, no se puede confundir los dos términos, ¿vale? Depresoras son las contrarias que activan el sistema nervioso parasimpático, es decir, que disminuyen la actividad del sistema. Encontramos el alcohol, la marihuana, los opioides, los inhalantes, bueno, entre otros. Y me gusta de una vez hacer la aclaración porque a mí me dicen, pero alcohol como depresor, si yo me tomo un traguito y ya me pongo contenta y hablo con la gente, me activa. Sí, pero si uno sigue consumiendo, ¿cómo termina, no? La tercera son las de tipo los alucinógenos que alteran la percepción de la realidad. Entonces aquí encontramos el LSD o el ácido lisérgico, el éxtasis también, la marihuana, la psilocibina y la mescalina. La psilocibina es una sustancia psicoactiva que encontramos en hongos. La mescalina la encontramos por ejemplo, en el peyote, en cactus, por ejemplo, en esas tradiciones indígenas mexicanas. Y las sustancias psicoactivas de tipo mixto es cuando tienen dos de las características del efecto. Entonces, por ejemplo, la marihuana, si nos fijamos, es depresora y alucinógena al mismo tiempo. El éxtasis es estimulante y alucinógeno. Entonces, la clasificamos como mixtas. Esta clasificación también se maneja desde la OMS, desde las entidades a nivel global que trabajan con este tipo de información. Entonces, voy a hablar un poquitico sobre algunas de las sustancias. Hablemos de la cocaína, ¿sí? Ojo, porque una cosa es la coca y otra cosa es la cocaína. Y la gente, bueno, porque me incluyo, hemos caído en esa confusión que tradicionalmente es drástica, porque nosotros conocemos a nuestros hermanos mayores, aquí nosotros en Santa Marta lo tenemos aquí cerca en la Sierra Nevada, pero pues también hay muchas comunidades andinas que tratan la planta como una planta sagrada, es una planta sagrada, ¿sí? El nombre de la planta es Erythrocilum coca. Entonces, la planta se denomina la coca y la sustancia psicoactiva es la cocaína, ¿sí? Entonces, cuando se habla de los más mayores, hablamos de la planta de coca, que tiene una tradición antiquísima, hay unos roles, digámoslo así, dentro de esa tradición cosmogónica alrededor del consumo de la planta. Bueno, aquí no alcanzamos a hablar un poquito sobre eso, pero cuando uno compara ese uso ancestral de la planta de coca, obviamente no es lo mismo cuando hablamos de la cocaína recreativa, ¿sí? Además, la cocaína recreativa presenta una muy alta concentración de cocaína dependiendo de la forma como se consuma, mientras que la cantidad de cocaína que contiene por hojas es muy baja, aproximadamente por cada hoja es un 0.8% de cocaína, de la sustancia psicoactiva, mientras que cuando hablamos ya de la cocaína como tal, de forma recreativa, tiene que tener un proceso. Aquí les muestro pues un poquito esos cambuches que encuentran, que encontraron en un laboratorio. Esos son los laboratorios donde trabajan pues campesinos o personas que seguridad social, una cosa ilógica, que procesan las hojas, las extraen y hacen un procesamiento con ácidos, por ejemplo, clorhídricos, sulfúricos, súper peligrosísimos, y ahí se extrae toda la cocaína de la hoja, ¿no? Y se produce la famosa pasta base.
Esa pasta base pues tiene un rango de concentración de cocaína, de las sustancias psicoactivas, depende pues del tratamiento, de 50 a 80%, pongámosle 50%, y se sigue procesando y ahí se extrae clorhidrato de cocaína, que son los cristales como tal, ¿sí? ¿Qué es el bazuco? El bazuco es yo me lo aprendí así, me parece interesante el concepto. Bazuco es la basura sucia de la cocaína. El bazuco es lo que queda es el extracto que queda del procesamiento a clorhidrato, pues con todos los componentes adicionales que trae consigo, ¿no? El clorhidrato de cocaína pues puede tener también un montón de concentraciones desde un 90%, a veces la rebajan, ustedes saben, los dealers con, no sé, con harina, bueno, ¿qué más? Bueno, en ese momento no tengo presente, pero también, por ejemplo, Estados Unidos tiene un problema bien delicado con el crack, que es el producto de la purificación del clorhidrato de cocaína, y el crack puede llegar a tener incluso un 100% de cocaína, ¿listo? ¿Cuáles son los efectos que tiene a nivel del sistema nervioso? La cocaína tiene efecto directamente sobre la dopamina. Entonces, como les mostraba esta imagen al principio de esta presentación, normalmente la dopamina se libera y vuelve y se recoge, ¿sí? Para no mantenerla ahí todo el tiempo. Pero miren, esos cristales que están aquí, que se meten aquí en las estructuras que recogen la dopamina, ahí se mete la cocaína en las neuronas. Entonces no permiten que la dopamina sea recogida de nuevo, entonces se queda en el espacio sináptico. Entonces eso sobreestimula el sistema en núcleo accumbens. Entonces, por supuesto, la cocaína genera placer. ¿Listo? Entonces afecta directamente el sistema de recompensa. ¿En dónde vamos a encontrar esa afectación? En todo el sistema. Entonces, aquí ustedes ya les mostré un poco sobre el sistema dopaminérgico, entonces va a afectar pues un amplio rango de estructuras del encéfalo. Pero consecuencias en general, pues por supuesto, también por la forma en cómo se consume. Ay, no se ve muy bien, discúlpeme por favor. La cocaína es una sustancia psicoactiva tipo estimulante, entonces incrementa actividad del sistema simpático, entonces va a generar incremento de frecuencia cardíaca, respiratoria, puede llegar a generar sudoración. Ahí dice que puede presentar complicaciones gastrointestinales, claro, porque acuérdense que durante el efecto de la cocaína pues hay una inhibición en el hambre. Pues a largo plazo en el consumo de la cocaína pues puede alterar la regulación de estas funciones metabólicas, ¿vale? Yo les voy a dejar a ustedes las diapositivas para que revisen un poquito. De todas maneras, estas imágenes yo las descargo de internet, de páginas, por ejemplo, del INS o de la página del NIMDA también. Pero bueno, básicamente eso es lo que les quería mostrar un poco sobre la cocaína. Y esta es la imagen que les había mostrado inicialmente, que el consumo a largo plazo de cocaína que genera adicción, pues también patológicamente genera una disminución en la actividad general del encéfalo. ¿Listo? Bueno, aquí tengo varias, pero quiero mostrarles otra, que es el alcohol, por ejemplo. El alcohol, que es una sustancia legal, todo el mundo dice, como es legal, entonces es absolutamente delicada, es muy peligrosa. Existen diferentes tipos de sustancias alcohólicas, pero los podemos clasificar en dos grandes grupos, que son las fermentadas y las destiladas. Entonces, las fermentadas encontramos el vino, la cerveza, la chicha, el masato, todo eso, ¿cierto? Y las destiladas, hablamos ya de bebidas alcohólicas que tienen una mayor concentración de alcohol, entonces hay organización de propaganda política no pagada. El vodka, el whisky, el aguardiente, chirrinchi también entraría dentro de este tipo, que es una bebida tradicional en La Guajira. Lo que les decía, la diferencia está en la concentración de alcohol. Las destilados presentan mayor porcentaje de alcohol. Que he observado, por ejemplo, que hay, entre los mitos que se encuentran alrededor de esto, alguna vez un niño se me acercó y me dijo, profe, es que yo a veces cuando termino clase hoy me tomo una cerveza, un niño, un adolescente. Y yo le digo, ¿tú qué haces tomando cerveza? ¿Cuál cerveza tomas? Smirnoff. Sí, entonces, como no se reconoce la diferencia, entonces ese niño, tras de que no debería estar tomando alcohol a esa edad, porque puede afectar su desarrollo del sistema nervioso y del sistema de recompensa, pues está ingresando mayor cantidad de alcohol del que él cree que está ingresando. ¿Listo? ¿Sobre qué tiene efecto el alcohol? El alcohol tiene efecto sobre el GABA y tiene efecto sobre la dopamina. O sea, el alcohol sí puede generar adicción, por supuesto, y también sobre glutamato.
¿sí? El alcohol, recordemos, es un neurotransmisor, el alcohol es una sustancia psicoactiva de tipo depresor, entonces disminuye la actividad del sistema nervioso y tiene efecto, miren, por ejemplo, a nivel de corteza prefrontal, o sea, afecta funciones ejecutivas como la toma de decisiones, pongo un borracho a tomar decisiones, terrible. También hay una función que se llama la inhibición de la conducta, entonces la inhibición de la conducta es que yo me puedo tener ante una actividad. Entonces, el alcohol detiene la inhibición. Entonces, cuando vemos al borracho o borracha por allá en una fiesta con decanos, con profesores, todo en una mesa bailando solo, bueno, ese tipo de situaciones. También, miren, esta tabla siempre la trabajo, me parece increíblemente completa, que nos muestra los diferentes grados de una borrachera, así lo nombra. Entonces muestran en un estado, lo representan a medida que va aumentando la cantidad de alcohol en sangre, muestra cómo se va modificando el estado mental, cómo van modificándose los movimientos y la percepción de la información y su conducta. Hay muchas de esta información que ya hemos visto, que incluso hay personas que las han vivido, pero fíjense que hay un momento en que se puede generar incluso un coma, ¿sí? Y el coma, ¿cuál es el problema? Que puede llegar a generar, o se puede generar en ese proceso un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? La gente como que no es consciente de ese tipo de consecuencias. Pero bueno, el alcohol es aceptado socialmente, no podemos hablar de una sociedad libre de drogas y ese tipo de sustancias. Digamos como la recomendación es autocontrol, ¿no? Autoconocimiento, autocontrol para el manejo en el consumo. Efectos a mediano y largo plazo también afecta, por supuesto, otros sistemas, como por ejemplo, bueno, hay algunos, pérdida del apetito, deficiencia en la absorción de las vitaminas, hay una incapacidad en la absorción de vitaminas, pancreatitis, cirrosis hepática, que son los más comunes, bueno, varias consecuencias, ¿vale? Es de tipo depresor. La marihuana, entonces hay diferentes especies, todas pues dependiendo del origen a nivel global, pues de donde vengan. Hablan también de una diferencia de la concentración de la sustancia psicoactiva dependiendo de la especie. La que parece que tiene mayor concentración es la cannabis sativa. Aquí de pronto hay personas que de pronto saben un poquito más de esta información, me podrían corregir al final. Pero bueno, lo que yo quiero nombrar aquí es que las sustancias que contiene la planta, cannabis, o sea, cannabis sativa, cannabis indica y cannabis ruderalis, que son las más conocidas, ¿sí? Las sustancias químicas que encontramos dentro de la planta de cannabis se llaman los cannabinoides, ¿sí? Y hay montones, hay cientos de sustancias cannabinoides. La sustancia psicoactiva, o sea, que tiene ese efecto de alteración de la conciencia, es el primero que les muestro aquí, es el tetrahidrocannabinol, ¿sí? Esa es la sustancia que altera, de la que estamos hablando acá. ¿En dónde se están centrando las investigaciones? Alrededor de la marihuana, alrededor de todo el resto de cannabinoides que existen en la planta, ¿sí? Entonces hay un potencial enorme alrededor de cannabis, ¿de acuerdo? Aquí yo les voy a hacer les voy a explicar cuál es el efecto. La molécula que les muestro es el tetrahidrocannabinol. Les quiero mostrar cómo es que funciona nuestro cuerpo y por qué somos sensibles como seres humanos ante la marihuana, ante el THC. Y es que nosotros tenemos cannabinoides que nuestro cuerpo produce. O sea, tenemos cannabinoides que se llaman endógenos, o sea, que están dentro de nuestro cuerpo. Entonces, quiere decir que nuestro cuerpo tiene receptores para cannabinoides. Entonces, cuando entra de la parte externa un cannabinoide, de una vez el cuerpo lo recibe como si fuera propio. Pero cuando lo ingresamos desde afuera, se ingresa mayor cantidad del cannabinoide que uno normalmente produce. Por eso el efecto es más potenciado que en condiciones normales. Nuestro cannabinoide se llama anandamida. Entonces, la anandamida lo que hace es que cuando entra en contacto con su receptor, inhibe el GABA, ¿sí? Y entonces al inhibir el GABA, ese GABA regulaba la dopamina, la dejaba en su puesto, entonces como ya no lo puede regular, sale la dopamina. Entonces quiere decir que la marihuana sí genera adicción, ¿listo? Entonces eso es en cuanto a la anandamida, y este en verdecito es el THC, que miren, se mete mismo en los receptores cannabinoides de las células y hace el mismo efecto, genera el mismo efecto, entonces libera mucha más dopamina, podríamos decirlo así, y durante mucho más tiempo. Entonces normalmente, ¿para qué nos sirve la anandamida? En condiciones normales nos permite prestar atención, ¿sí? Y cambiar los puntos de atención. Cuando hay anandamida, estamos prestando atención. Cuando se elimina la anandamida, cambiamos y aparece. Entonces, ¿qué pasa con el THC? El THC se queda ahí pegado. Cuando la anandamida que debería desaparecer no desaparece, o sea, ese THC se mantiene allí, pues claro, una persona que está bajo los efectos del THC se queda pensando en algo y puede hacer una tesis doctoral sobre un tema cualquiera en esos 2 segundos, ¿cierto? Pero entonces afecta procesos atencionales, entonces disminuye la velocidad de la respuesta, tiene que reaccionar a algo, no reacciona igual,
a largo plazo puede alterar procesos también de memoria. Entonces, a largo plazo, al afectar atención y memoria, pues puede afectar el aprendizaje. Ahora, también lo que yo siempre he dicho, cada persona es libre de escoger si consume o no consume determinada sustancia. La situación está en que conozcamos pues cuáles son esos efectos y que ver si estamos dispuestos a asumir las consecuencias de esos consumos, ¿no? Volviendo a esto, entonces afecta la atención y la memoria, afecta entonces también el sistema dopaminérgico al generar alteración en la dopamina. Bueno, ya esto lo conocen ustedes. Hay diferentes formas de presentación en el cigarrillo, también a veces, aquí ya llaman los happy brownies, que es cuando se hacen pudines, aquí dicen pudines o tortas con marihuana. El problema es que por vía digestiva la persona no tiene el control de la cantidad de THC que está ingresando, mientras que si lo fuma, ahí calcula, sabe más o menos cuándo está ingresando, ¿sí? Entonces, también la absorción digestiva se demora un poco más que por vía respiratoria. Respiratoria es casi inmediato, mientras que no pasa por todo el sistema digestivo y hace absorción en el intestino y pasa por sangre y llega al encéfalo, pues se demora la acción. Entonces, a veces las personas dicen, se comen un pedacito de Happy Brown y dicen, ay, no me hizo ningún efecto, y se lo comen todo. Y después, a los minutos, caminando por la calle, es cuando le da la traba, como dicen, ¿no? Efectos, bueno, efectos inmediatos de la marihuana, como es un depresor, el THC, disminuye la actividad del sistema aumenta la actividad del sistema parasimpático, entonces ralentiza, ¿sí? Disminuye la actividad. Entonces, bueno, hay unas situaciones allí que a algunas personas se le baja la presión, ¿sí? Algunas se les incrementa la frecuencia cardíaca, otras se ralentiza un poco, pero aquí cuando hablamos que se presenta la euforia, no es una euforia que sale corriendo, no, la euforia hace referencia a esa sensación de placer por la estimulación que se da sobre el núcleo accumbens, ¿sí? También se presentan la característica de los ojos rojos, de que esa parte blanca que se llama la esclerótica, se pone blanca, es porque como aumenta la presión arterial, puede aumentar la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo y se dilatan los vasos sanguíneos, pues se empiezan a ver mucho más fácilmente en esta región. Ralentiza movimientos, ¿sí? Entonces un efecto también como característico del consumo. Bueno, y a largo plazo el problema actitudinal que es ese síndrome aquí lo tengo, miren, se llama síndrome de apatía y falta de motivación, ¿sí? Que puede llegar a aparecer cuando se genera el proceso adictivo y se consume la marihuana de forma continua, o sea, generando esa tolerancia y la dependencia. Bueno, también les dejo estas diapositivas. No sé, Alma, aquí tenía un poquito más sobre opiáceos, opioides, hablando de el LSD, pero creo que estamos como corticos. Lo que sí quiero hablarles un poco es sobre unas nuevas sustancias que están apareciendo, unas drogas nuevas sintéticas, que mucha gente recibe la información y dice, por ejemplo, esta, la llaman la cocaína rosada, ¿sí? Todo el mundo, ay, la de color divino, no tiene nada de cocaína, es opio. El opio es, bueno, la cocaína ya sabemos que es un estimulante, el opio es un opiáceo, o sea que tiene el efecto completamente contrario al que espera la gente, ¿sí? Hay personas que dicen, el Tuciví, que es este que vemos aquí, me ponen medicamentos contra el cáncer, sí, pero no es que sea un tratamiento para el cáncer, sino que lo hacen pues por las reacciones químicas que genera para poder generar la venta, ¿sí? Otro, por ejemplo, el wax, que es THC sintético, ¿sí? Y aquí lo impresionante es que la cantidad de un cigarrillo de wax es igual a la cantidad de THC de un cigarrillo de 12 cigarrillos de marihuana. La gente dice qué cosa maravillosa. Hay dos problemas principales con esto. Primero, que, bueno, lo voy a decir así, a nivel global no hay casos de muerte por sobredosis por THC natural, por marihuana. No hay. Sí hay problemas, sí, hay adicción, pero no hay muertes. Con este sí ha habido registros de muertes, porque se genera una dosis muchísimo mayor de lo que puede soportar el organismo y puede generar incluso pues un exceso de depresión del sistema nervioso que ahí puede quedar la persona. Sí hay registro de muertes por consumo de wax. ¿Listo? Lo segundo, el THC que se trabaja aquí es un THC sintético, o sea, hecho en laboratorio. No es exactamente igual al THC de la planta. Entonces, esa modificación puede generar unas consecuencias paralelas, digamos, unos efectos colaterales que muy posiblemente no se presentan con el consumo de la marihuana natural. ¿Listo? Entonces,
Mucho cuidado con esto. Otros, por ejemplo, éxtasis recargados, ¿sí? Entonces, miren, es una bomba, porque además de que es que éxtasis, que es una sustancia estimulante, el éxtasis es es delicado porque tiene efecto, bueno, uno de los efectos principales, tiene varios, estimulante, alucinógeno, pero tiene algo que puede presentar y es que es el golpe de calor. El golpe de calor es que tiene un efecto sobre una estructura del sistema nervioso que no lo expliqué, perdónenme, es el hipotálamo, que es el que regula la temperatura de nuestro cuerpo. Cuando el hipotálamo se altera, digamos por el efecto del éxtasis, cuando se pierde ese control sobre el hipotálamo, se pierde el control sobre el termorregulador y se dispara la temperatura y la puede morir por eso, ¿listo? Y otro pecado mortal que cometen las personas que consumen a veces esto, es que lo combinan con el alcohol. Cuando se consume una sustancia psicoactiva estimulante con una sustancia psicoactiva depresora, eso es un choque de trenes porque es confundir al sistema nervioso y no sabe cómo actuar. Entonces puede fallar directamente. ¿Listo? Otro, por ejemplo, el coco, lo dicen así por el nombre que tiene, ¿sí? Es cocaína, pero además, miren semejante, eso es otra bomba, ¿sí? Cocaína que es estimulante con un depresor, ¿sí? Y la gente lo está consumiendo. Bueno, esto es como lo que tenía así en forma general, Alma, no sé, espero que pues haya solucionado algunas dudas, hay mucho para hablar sobre el tema, pero bueno, muchas gracias por la invitación y quedo atenta a cualquier comentario. Gracias. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. No, Álvaro, con mucho gusto. Hoy hemos tenido una participación amplia. Bueno, era lo que esperábamos porque cuando dijimos que era Margarita Fierro la que venía, ella tiene su fanaticada aquí en la red. Y pues, no te vayas todavía porque tenemos unas preguntas de las personas. Aquí estoy, por supuesto. No. Bueno, nosotros hemos tenido este espacio virtual cada 15 días, casi desde el principio de la pandemia. Para nosotros el tiempo de pandemia ha sido un tiempo de crecimiento realmente en la Asociación Red de Facilitadores Terapéuticos del Caribe. Veo que hay conectados bastantes compañeros de la red, hay otras personas invitadas y también hay estudiantes de los últimos cursos que hemos tenido. Qué bueno que todos están participando, que tanta gente está participando. Y voy a leer las preguntas, Margarita, para que nos hagas el favor. Desde el principio tenemos unas preguntas desde muy temprano en tu intervención. Tal vez es una aclaración que necesita alguien. Aquí dice, ¿cómo saber cuándo es adicto una persona? Y con esta pregunta la hago en alusión a lo que la doctora definió de que no todos son adictos. Entonces me gustaría saber cuáles son las características que hacen a un adicto. Tal vez después de que ella lo escribió, tal vez tú seguiste hablando sobre eso y tal vez ya quedó. Pero no sé si quieres ampliar. Ahí te me congelaste, Álvaro. Yo no voy a leer el chat para que no se tenga bloqueo aquí. Te escucho las preguntas, ¿vale, Álvaro? Esa pregunta es bien interesante porque cuando se hablan de adicción, bueno, primero, cuando se hablan de consumo de sustancias psicoactivas y posterior adicción, al entender esos procesos, tumba la estigmatización, que me parece un proceso social y digamos, comunitario muy interesante, ¿sí? Cuando hay unos pasos, digámoslo así, ¿sí? Entonces, hay personas que consumen algunas sustancias solamente por curiosidad. Y hay personas que consumen una vez y ya detienen, ¿sí? Por pura curiosidad. Hay otras personas que posteriormente, esos son, perdón, consumidores, pues, por curiosidad, ¿cierto? Otras personas que, listo, me consumí la primera vez, otras poquitas veces y detuvo, ¿sí? Son esporádicos. Hay otros que, por ejemplo, consumen las sustancias en fiestas, ¿cierto? Entonces son de consumo social, pero que pues que realmente no les representa ningún problema para su desenvolvimiento dentro de la sociedad. Hay consumidores que son completamente funcionales, ¿sí? Posteriormente, cuando ya empiezan a aparecer unos síntomas como los que yo les describí anteriormente, que ya no es que no lo pueden, o sea, como que ya empiezan a meter el consumo de sus esferas, que ya empieza como a tener más presente el consumo, ahí ya es cuando empezamos a ver como unos primeros síntomas que hay que prestar atención, porque que no sea problemático. Y cuando ya empieza a ser problemático, ese límite es muy estrecho. Entonces hay personas que consideran, bueno, yo lo sé manejar, ¿sí?
y yo lo consumo cada cierto tiempo, pero ese punto es el punto definitivo. ¿Sí me hago entender? Como el que hay que tener presente. Hay, por ejemplo, algunos test que pueden darle uno como unas ideas principales o unas ideas de cómo detectar si uno tiene un problema de adicción. Las clasificaciones, y en esto los psicólogos pues tienen ahí muchísimo que trabajar en este punto, muchísimo que ver en el proceso de terapias de rehabilitación. Hay unas características, tanto en el DSM-5, qué significa, cuáles son las características que tiene que tener una persona para definir si es adicta o no. El CIE-10 también tiene otras características que yo podría recomendar una revisión de esa terminología. ¿Sí? Pero también, si quieren ustedes, Alma y Álvaro, yo les puedo mandar unos artículos que tengo súper chéveres, explican muy bien ese tema, donde la persona que preguntó y pues a quien le interese puede revisar para entender un poquito más sobre esta información. ¿Sí? Pero no todas las personas que consumen son adictas. Eso no es así porque, como dijimos, es un proceso de aprendizaje y el aprendizaje requiere ensayo y ensayo y ensayo. Claro que también depende de la sustancia. Hay personas que, hay sustancias psicoactivas que pueden generar una adicción mucho más rápida que otras. ¿Sí? Depende también del tipo de sustancia. Perfecto. Margarita, hay otra pregunta que hace nuestra amiga Ana María Carrizosa, me pareció ver aquí. Dice sobre la amígdala, dice, caramba, se me perdió. ¿Cómo está involucrada la amígdala en el proceso adictivo? A mí me gusta denominarla nombre completo amígdala cerebral, no es esta la que estamos acostumbrados a hablar, sino es una estructura. Voy a poner la diapositiva, ¿les parece? Porque no la expliqué, pero aquí está, porque hace parte del sistema límbico. Pongámosla de una vez acá. Ahí está. Yo quito aquí todas las ventanas. Ahí está. Esa amígdala, el nombre completo es amígdala cerebral, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de amígdala en el cuerpo. Entonces, que está en posición anterior al hipocampo, o sea, es delante del hipocampo. La amígdala es una estructura, tenemos dos. Ella se encarga de, digámoslo así, de etiquetar las emociones, le da la etiqueta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo le doy a mis estudiantes, uno va caminando por un camino oscuro, ¿cierto? Y al final se ve una sombra así de un señor gigante, ¿no? Con un cuchillo así. Entonces, ¿qué empieza a hacer? El cuerpo empieza a liberar adrenalina, empieza pues, aumenta frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, empieza un ahí angustiado, se abren los ojos, se dilata la pupila, algunos empiezan a sudar. Y la amígdala, ¿qué hace? Dice, entonces todas estas características lo vamos a denominar miedo. ¿Sí? Eso es etiquetar las emociones. Pero prendamos la luz en ese ejemplo y resulta que no era un tipo que nos conocía, sino un amigo que llevaba la torta o el pudín de cumpleaños, el cuchillo para cortar. ¿Sí? Entonces la sorpresa es la misma respuesta del cuerpo, pero aquí la amígdala cerebral dice, no vamos a sentir miedo, vamos a sentir alegría, porque es el amigo que trae el pudín y me va a celebrar el cumpleaños. Entonces, eso es lo que hace la amígdala. La amígdala participa en esos procesos de etiquetamiento de las emociones. Entonces, claro, cuando en la situación de consumo, la persona, pongamos el ejemplo, las personas que consumen alguna sustancia van y se esconden y se meten en una esquinita por allá, ¿cierto? Empieza a asociar el consumo, digamos que fuma porro, fuma cigarrillo, toma alcohol, siente placer porque liberación de dopamina, ve la pared siempre amarilla, siempre ve los computadores porque esa es la zona de consumo. Entonces la amígdala empieza a denominar eso que es una situación placentera. El etiquetamiento y las emociones relacionadas con ese aprendizaje del que hablamos ahorita. ¿Sí? ¿Fui clara? Okay. Bueno, aquí hay una pregunta que yo creo que eso sí da como para otra conferencia de la red y la dejaríamos para después porque la pregunta es ¿cómo se da el proceso de recuperación en un adicto? Eso es toda la... Sí, bueno, ¿cómo se da un proceso? Yo lo que le podría decir a la persona que preguntó es que hay que tener presente... Dime Álvaro. Desde el punto de vista biológico sería algo así como, porque imagino que hablar de... Sí, la cosa es que para entender un proceso de rehabilitación hay que entender el término que dijimos de adicción, que es un proceso de aprendizaje a mediano o largo plazo. O sea, para llegar a un proceso adictivo, ahí se toma un tiempo, ¿sí? Para que cambie todo lo que les acabo de contar. Por ende, un proceso de rehabilitación tiene que tomar su tiempo. Uno no puede esperar a que una persona adicta va y se rehabilite en 3 meses y ya queda lista.
No, es un proceso a largo plazo también, ¿sí? Y también lo que les decía, también depende de la sustancia, depende también de la voluntad que tenga la persona. Si una persona es adicta y le tiene toda a disposición para el proceso de rehabilitación, pero no quiere, pues imagínense que no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Que lo sabemos ya todos. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese cambio paulatino sí se puede dar en la recuperación. O sea, el encéfalo no va a quedar exactamente igual al original. Como eso, miren, lo alcanzan a comparar como una enfermedad crónica, ¿sí? Las estructuras que se alteran, los órganos que se alteran en una enfermedad crónica no queda igual a como queda completamente como lo tenía cuando era niño, cuando era adolescente, ¿sí? No queda igual, pero queda funcional. La cosa es cómo se va a seguir manejando ese proceso, ¿sí? Entonces, sí, la rehabilitación permite una reacomodación de estas conexiones, no que exactamente igual, pero sí le permite al individuo retomar funciones, de tener, por ejemplo, algunos procesos de degradación del sistema, de algunos de los sistemas. Yo lo veo como de esa manera, no sé si respondí la pregunta. Bueno, igual esa es toda una temática. Sí, completamente. Bueno, hay una pregunta que dice, últimamente he escuchado a personas que con el consumo de marihuana experimentan paranoia. ¿Esto se debe a alguna alteración genética de la marihuana o un agregado? Resulta que cuando se consume una baja, bueno, más bien, uno de los síntomas que te muestra que tienes un exceso, ya a mí no me gusta decir ya la palabra sobredosis, porque la palabra sobredosis hace referencia a que tengo más dosis de la que debo tener, pero en realidad esa dosis no tendría por qué estar en el cuerpo. Esto creo que incluso lo aprendí de ustedes, ¿sí? De la red de FTC. Entonces, ya no hablo con ese término, pero una de las características del THC es que cuando hay ese exceso de dosis de THC en el cuerpo, aparecen las alucinaciones y la paranoia, ¿sí? Cuando todavía es manejable esa concentración de THC en el cuerpo, simplemente sea el proceso de relajación. O sea que la paranoia es uno de los síntomas que muestra que está con una dosis muy elevada de THC en el cuerpo. Sí, es una de las características. Además, también acuérdense que para el consumo de no solamente de THC, sino de diferentes sustancias, el estado de ánimo también tiene mucho que ver, enfermedades previas, ¿sí? O sea, ¿cómo se llama? Factores alrededor del efecto que pueda tener la sustancia, ¿no? O la paranoia se aparece cuando hay un incremento superior de la concentración de THC. Ok, seguimos con las preguntas. Hay una acá. Dice, ¿qué nos puedes decir sobre el consumo temprano, tanto de cannabis como de cocaína, en el desarrollo de síntomas tempranos de enfermedades mentales como la esquizofrenia? Pues mira que, pero temprano, ¿a qué se refiere? ¿En la niñez o simplemente una persona que tiene antecedentes esquizofrénicos? Bueno, la persona que lo escribió puede hablar si quiere allí. Bueno, pues mira, voy a hablar un poquito sobre esa parte de los... ¿Ah? ¿Cómo? Yo supongo que habla de edad temprana. Yo justamente tengo aquí unas diapositivas, mira, lo que no quería tomar más tiempo, pero todo el mundo puede generar adicción, pero los que están más en riesgo son los niños y los adolescentes. Entre más temprano se inicia el consumo, más riesgo se corre de generar la adicción. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se consume, bueno, el encéfalo humano tiene un desarrollo, o sea, culmina su desarrollo aproximadamente a los 20 años. O sea, ya todos los circuitos se suponen que estarían listos. Algunos textos incluso alcanzan a decir que a los 30 años, ¿sí? Entonces, cualquier sustancia que ingrese puede llegar a afectar las conexiones que se están formando, ¿sí? Entonces, por eso, aquí tengo una diapositiva, está mostrando desde el periodo embrionario hasta el nacimiento cómo se van formando las estructuras encefálicas. Y aquí esta imagen, bueno, es medio confusa, pero está mostrando de la edad de los 5 años hasta los 20 cómo se va cambiando cómo se va dando la maduración de los tejidos cerebrales, ¿cierto? Entonces, si una sustancia ingresa y entra en contacto con esos tejidos, pues puede generar una alteración en la formación de esos tejidos, ¿sí? Y hablamos de los tejidos y, por supuesto, de las conexiones que se van a dar en esos subsistemas o en esos circuitos que yo les decía. En los niños y en los adolescentes, el sistema de recompensa todavía no está completamente organizado.
Entonces, hay un peligro muy fuerte en que esas sustancias no permitan que se establezcan completamente las conexiones y entonces se va a desarrollar de forma alterada el sistema de la recompensa. Eso es súper delicado. ¿Por qué? Porque van a ser niños que no van a encontrar de pronto desde temprana edad o adolescentes que no van a encontrar un sentido a su vida porque nada les da placer, sino es a través del consumo. Entonces viene pues obviamente una cascada de consecuencias psicosociales también, tanto para el individuo como para la gente que lo rodea, como para la familia, amigos, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, entre más temprano, más delicado el tema de la adicción. Ahora, no, repito, no estoy diciendo que porque soy adulto entonces empiezo a consumir, no. También tiene el riesgo, pero como ya en la adultez están establecidos los circuitos, pues ahí no es tan perjudicial como hacerlo en temprana edad. Ojalá haya sido por ese lado la pregunta. La otra pregunta dice, ¿cuáles son los efectos a largo plazo del consumo de marihuana? Bueno, aquí entonces voy a mostrar nuevamente la diapositiva, también que les sirve a ustedes, esta es la que, daños a largo plazo. Entonces, si se ve bien, es que me toca ponerlo así porque si lo pongo como diapositiva completa se me enloquece el zoom, qué pena. Entonces, miren, por ejemplo, hay daños a nivel psicológico, porque como puede haber alteración de los tejidos, entonces va a afectar comportamiento, ¿no? A nivel físico, o por supuesto, dependiendo del nivel, la forma de consumo, enfermedades respiratorias, el sistema inmune también se puede ver afectado, ¿cierto? Ahorita hacen una pregunta respecto a la esquizofrenia. Ahorita, pues, de la información que he leído, hay una información como contradictoria, porque algunos autores dicen que el consumo de marihuana puede estimular el desarrollo, la aparición de la esquizofrenia. Pues obviamente la esquizofrenia tiene un factor genético, ¿no? Entonces, hay personas que tienen ese antecedente y no lo desarrollan durante su vida, puede pasar, como también puede ser que personas que consumen THC y se active, sea como un disparador de la aparición de la esquizofrenia, ¿sí? Y hay casos en los que ha ocurrido. Pero hay algunos autores que dicen que no siempre está asociado con esa activación. Entonces, pero lo que se dice en general es que sí puede desarrollar, o sea, activar esos a través de las alucinaciones, bueno, todo el cuadro esquizofrénico, ¿vale? Largo plazo, que también, pues, eso depende, pues, también hacia dónde quiere llevar el individuo su vida, pero en cuanto al aprendizaje, la memoria se va a ver afectada a largo plazo. Aquí, sistema respiratorio, pues, si lo fuma, pues, igual que el cigarrillo, por el ingreso del aire caliente, pues va a afectar las células que recubren tráquea, bueno, todas las vías digestivas, las vías respiratorias. No sé si respondí. Margarita, una pregunta a propósito de la marihuana de uso medicinal. Dice que si hay algún riesgo de que se vuelva adicción. Lo que pasa con la marihuana medicinal, y que eso es lo que son los estudios que están haciendo, eso es lo bueno de la biología, que también están buscando algunas cepas, algunas variantes donde se extraiga el THC. ¿Sí? Entonces, tú puedes utilizar, por ejemplo, voy a subir aquí un poquito, aquí algunos ejemplos son un montón, sí, pero algunos ejemplos de cannabinoides, algunos para tratamiento del cáncer, otros para tratamiento, bueno, hay de todo, es impresionante. Entonces, lo que se busca es que la persona consuma en mayor cantidad los otros tipos de cannabinoides y tratar de eliminar el THC. Pero también hay algunas situaciones en donde el THC también es beneficioso. Sí, ahorita no tengo listado porque eso lo leí hace poco, pero también pero no, son situaciones específicas, pero con manejo bajo prescripción médica, ¿no? Pero lo que principalmente se busca es consumo de los otros cannabinoides, y es ahí donde se centran las investigaciones que están haciendo hoy en día, ahora sí por la OMS, porque hay muchas investigaciones en todo el planeta, pero ninguna avalada oficialmente. Ya la OMS ya cogió la batuta y ahora sí ya está manejando el tema ya desde el punto de vista científico, que es lo que va a llevar a la discusión de este diciembre, ¿no? Que les decía. Bueno, yo creo que tenemos que ponerle límite, por lo menos son las 6:25, por lo menos dentro de 5 minutos, digamos que acabamos. Una pregunta, ¿por qué las enfermedades, por qué a las sustancias psicoactivas detonan algunas enfermedades mentales? Yo creo que eso para contestarlo ¿Otra vez, muy largo. perdóname? ¿No te escuché?
¿por qué el consumo de sustancias psicoactivas detonan las enfermedades mentales como la esquizofrenia? Es una de las preguntas. Lo que pasa es que cuando hablamos de ese tipo de enfermedades, ellas tienen una base biológica, ¿sí? Entonces, cuando ingresan ciertas sustancias, como les decía, también van a afectar circuitos. Entonces, es posible que genere una alteración en esos circuitos y estimule, por ejemplo, la aparición de algunos de esos cuadros, ¿sí? Como una forma sencilla de entenderlo. Pero, o sea, que hablemos de enfermedad mental no es una cosa, o sea, que aparezca, no, algo está ocurriendo en los circuitos, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Claro, por la base biológica, pues obviamente por ese lado. Y Eh, voy a hacer una base última pregunta biológica. que está relacionada, hay dos preguntas relacionadas con respecto a mujeres embarazadas que consumen. Una parte es que si el bebé puede nacer adicto y la otra es, bueno. Ya respondo, sí, ¿por qué? Porque resulta que nosotros sabemos que el hijo, el bebé, bueno, el feto, el embrión, feto, lo que sea, está conectado por vía cordón umbilical y por vía sanguínea, hay un intercambio, bueno, hay una estructura, una comunicación sanguínea entre madre e hijo, ¿sí? Y estas sustancias viajan por sangre, el THC, cocaína, nicotina. Entonces, y lo hemos escuchado, por ejemplo, los anticuerpos de la mamá le van a servirle al bebé porque pasan por esa vía, ¿cierto? Entonces, esas sustancias que están en la sangre de la madre, pues van a pasar también a la sangre del bebé por vía cordón umbilical. Entonces, por supuesto, hay niños que nacen con síndrome de abstinencia, ¿sí? Madres que son consumidoras de sustancias, o no digamos de ciertas, pero que nacen ya con la sustancia en sus o han sido sensibilizados a la presencia de esas sustancias psicoactivas y por ende pues va a presentar los síntomas del síndrome de abstinencia. Entonces por ejemplo, niños que lloran muchísimo, sabiendo que la mamá es consumidora, ¿no? Lloran muchísimo y no hay nada que los calme, los abrazan, los hacen de todo. No, ¿cuál es la única forma? Administrar. Entonces es bien complejo. Bueno, hay una pregunta que se quedó por ahí, que si los daños que se producen en el cerebro de una persona que ha consumido por muchos años son reversibles, o en qué cantidad o en qué proporción son reversibles. Bueno, proporción no te podrá dar un porcentaje, no sé, yo creo que los médicos se pueden dar un mejor porcentaje en eso, pero como les decía, sí puede haber una recuperación, pero no podemos esperar a que el encéfalo vuelva a ser el mismo de antes, porque ya hay unas transformaciones, unos cambios anatómicos y por ende fisiológicos, ¿cierto? Pero en un proceso de rehabilitación donde se busca, bueno, hoy en día ya no se busca cero consumo, no consuma más, no, porque la recaída, ¿cierto? Pues la recaída no es que se acabó el tratamiento y ya, no, es una parte más del proceso que lo que está diciendo es que, bueno, algo pasó en el tratamiento y que hay que reajustar, ¿sí? O sea, tratar de consumir, o sea, esa abstinencia lo más lejos posible, ¿cierto? Que llegue hasta el punto máximo hasta donde más se pueda, ¿cierto? Pero el encéfalo no vuelve a ser exactamente igual al original. Como les decía, uno puede hablar de la adicción como una enfermedad que necesita un manejo. Entonces, esa persona necesita un manejo ya permanente de la situación de la adicción. Pero puede llegar a ser funcional nuevamente, por supuesto, va a recuperar, dependiendo del nivel de daño también, pues puede, digamos, reestructurar algunas redes, porque también existe algo que es la neuroplasticidad que permite otra vez reconexión de estructuras, ¿cierto? Pero sí, no hay que pensar que va a ser exactamente igual, va a tener el encéfalo uterino, o sí puede haber un proceso de toma otra vez de funciones que puede haber tenido antes. ¿Sí? Bueno, Margarita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Para la red, muchísimo como siempre, gusto a ustedes por la confianza. como siempre, Gracias a todos. Tú siempre estás disponible para la red. Muchísimas gracias. No, sí. Eso sí, siempre. Digo, a pesar de la distancia y del tiempo, nosotros siempre hemos sabido que eres amiga de la red. Y bueno, ahora dejo a Alma, que nos va a hablar seguramente de nuestra próxima tertulia dentro de 15 días. ¿Sí? Alma. Muchas gracias, muchachos, de verdad. Gracias.
no, no me... Listo. Bueno, gracias Margarita por tu plausible ponencia. Excelente el recorrido que nos has hecho, lo que nos has mostrado. Tus diapositivas hablan por sí solas. Tu forma de expresarte, excelente como siempre. Y esta es tu casa, como lo ha dicho nuestro compañero Álvaro Serpén Volpe, quien actuó como moderador ya al final de nuestra charla. Y le damos las gracias a él por su asistencia a nuestra sala. Y a ustedes los participantes, gracias por su continuidad. Les invitamos para la próxima tertulia el 4 de diciembre, última tertulia del año de la red FTC, desde las 5 de la tarde con una nueva charla, contexto familiar con miembro drogodependiente. Contexto familiar con miembro drogodependiente, dictada por el docente Diego Luis Correa Madrigal, profesional en desarrollo de familia, especialista en docencia investigativa universitaria, terapeuta en adicciones, Universidad Católica Luis Amigó, facilitador de comunidades terapéuticas nivel 1 y 2 del SENA. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra reunión. Agradecimientos por su presencia y deseamos que tengan una feliz noche. Nos vemos el 4 de diciembre. No se olviden de la red. Y siempre gracias Alma, gracias Álvaro, gracias a la red. Adiós, muchas gracias a Luego, todos chao. los participantes. Gracias a los asistentes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Gracias, hasta luego. Muy amable por la charla. Con mucho gusto. Hasta luego.